interoperabilidad. Utiliza este tipo de lenguaje y también en unas versiones utiliza XML. La versión 2 fue creada desde los 80, que se utiliza actualmente. Lo que hace el HL7 es generar mensajes estructurados. Y en esos mensajes van todos los datos referentes al paciente, al estudio y a las diferentes operaciones del flujo hospitalario. Entonces, cada mensaje va a tener su nombre, ¿verdad? Según la operación que se hace. Y va a llevar adentro segmentos. Esos segmentos hacen referencia a algún tipo de datos. Hay un segmento para los datos del paciente, va a ir el ID, los nombres, la fecha de nacimiento sobre la cual se calcula la edad. Y otras que son referentes al estudio. Y lo que hace es utilizar este símbolo de pipe o tuberías para ir modelando el mensaje. Este sería un ejemplo de un mensaje. Primero lleva un encabezado que es el MSH y ahí va la fecha del mensaje, qué versión de HL7 se usa y el tipo de mensaje. En este caso es un tipo ADT. Los ADT son los que se usan para toda la información referente al registro del paciente, para dar de alta al paciente, para registrar los datos, para eliminar los datos del paciente, todo se hace con ADT. Y luego el PID es el segmento que lleva todos los datos del paciente. Si se fijan aquí, esto sería el ID, los nombres, las fechas, fecha de nacimiento, el género, aquí le han puesto la dirección, teléfono, y así son diferentes segmentos. Los vamos a ver más detallado. Luego está la versión 3 de la HL7. Esta ya se creó utilizando XML, que ya es un tipo de manejar los datos ya como más estándar, ¿verdad? Porque se usa en diferentes sistemas informáticos. Sin embargo, le agregó un nivel de complejidad que no permitió que se adoptara. Entonces, hasta el día de hoy, los sistemas de informática médica todos trabajan con la versión 2. La versión 3 prácticamente no se utiliza. Y luego de eso ha salido una última versión o un nuevo módulo, por así decirlo, por parte de HL7, que es el FIR. Y el FIR lo que hace es darle extensiones al HL7 normal para poderse comunicar con estándares informáticos que se utilizan en los diferentes sistemas informáticos, no de informática médica, sino que normales, por así decirlo. Y a través de APIs, utilizando objetos JSON y también utilizando XML. Entonces, esto sería como, no viene a sustituir a HL7, sino que viene a ser un complemento. A través de FIR, lo que se logra es que los equipos médicos se comunican entre ellos, entre HL7, y luego a través de FIR le damos una manera de salir como el mundo, ¿verdad? Los otros sistemas para que puedan tener una completa interoperabilidad entre sistemas médicos con sistemas informáticos normales, ¿verdad? Entonces, HL7 FIR define eso y además de eso define perfiles, porque, por ejemplo, perfiles para llevar bien organizado o ponerse de acuerdo entre sistemas qué datos se van a tomar. Por ejemplo, de un paciente siempre vamos a llevar el ID, ¿verdad? Pero ya los perfiles de FIR definen ese ID, cuántos caracteres puede llevar, ¿verdad? Qué tipo de caracteres. Porque si eso no está formado o homologado entre sistemas, no se van a poder comunicar, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si un sistema admite IDs solo de 5 dígitos alfanumérico y viene, se quiere comunicar con un sistema que lleva IDs 20 dígitos y lleva caracteres especiales? Entonces, no va a haber comunicación entre ellos por ese detalle. Entonces, FIR eh, modela esos perfiles para que todos se pongan de acuerdo y puedan comunicarse. Entonces, a grosso modo, esos son estos estándares, ¿verdad? Prácticamente, para poderlos entender bien, lo mejor es
utilizarlos en los sistemas. Entonces ahora la práctica que vamos a hacer va a ser con respecto a HL7 versión Dover. Pero queríamos darles también la página de esta interface web. Para utilizar, hacer una analogía con las bases de datos, para manejar las bases de datos se utilizan motores de administración de bases de datos, ¿verdad? Que sería el que estamos usando nosotros, es MySQL, ¿verdad? Existen otros como Oracle, PostgreSQL, SQL Server de Microsoft. Entonces, ese motor de base de datos se encarga de almacenar las tablas, todo lo que contiene la base de datos, toda su administración de sus servicios lo hace el motor de base de datos. Entonces, en el caso de HL7, ya cómo se usa, ¿verdad? ¿Qué es ya a nivel de qué software lo maneja? Es un motor de integración, se le llama. Entonces, el motor de integración se encarga de hablar múltiples estándares médicos y estándares informáticos para poder mandar mensajería HL7 y convertirla, ¿verdad?, entre los diferentes sistemas. Entonces, hay diferentes motores. Hay uno de los más usados que se llama Virt Connect. Y dice el motor de integración de código abierto. Solo que ahora, como es bastante difundido, lo ha comprado esa compañía que se llama NextGen. Entonces, Mir Connect tiene una versión que es community o gratis, ¿verdad? Y además de eso, tiene una versión que es de pago y tiene también sistemas de certificaciones. Uno puede llevar el curso y certificarse en integraciones HL7 con Mir Connect. Y, y tienen un appliance. El appliance es ya una solución de venta que lo que hacen es, le mandan una especie de servidor, parece un router de estos Cisco, como los que veían en los laboratorios de ver. Solamente que internamente lo que tiene es el motor HL7, o sea, lo conectamos a la red y él empieza a hacer la comunicación y traducción de mensajes HL7 con DICOM, con objetos JSON, RESAPI. Todo lo que él hace es agarrar datos de un lado en un formato y convertirlos a otro. Entonces, de esa manera es que se hacen las integraciones. Entonces, este Mir Connect es uno de los más usados. Y también está este otro, que este sí es completamente de pago, que lo hace, esta es la empresa Interfaceware, y el software se llama Iguana. Iguana es el motor de integración, ¿verdad? Este tiene varias versiones OEM, entonces varios RIS o GIS de, de fábrica, ¿verdad? Digamos, de diferentes proveedores. El RIS, por ejemplo, de Fujifilm, pero el RIS americano, el de Estados Unidos, viene integrado con un motor de Iguana. Por ejemplo, los RIS tienen varias versiones por regiones, porque como los flujos hospitalarios dependen mucho de las regiones, ¿verdad?, de los sistemas hospitalarios. Entonces, por ejemplo, este mismo fabricante que le llamo, que le digo, Fujifilm, tiene para su versión americana usa Iguana, pero su versión europea y latina usa Mir Connect. Entonces, más que todo por cómo está modelado, pero al final esos son como los más usados. Existen otros también. Sin embargo, la diferencia es si uno quiere hacer pruebas ya propias y modelar sus sistemas, puede usar Mir Connect. Básicamente, lo que hacen estos sistemas es generar canales y en los canales van a tener una entrada y una salida. Entonces, entra un dato en un formato y sale en otro formato. Así es como se va convirtiendo. Y de esa manera se permite hacer que los sistemas se comuniquen entre ellos, o sea que al final termina funcionando como un traductor o un intérprete, porque generalmente los sistemas informáticos normales no hablan HL7 o DICOM, ¿verdad? Y los sistemas médicos todos van a trabajar en HL7, DICOM, y va a llevar todas las diferentes codificaciones que se utilizan en el ambiente médico. Entonces, esta gente de Interfaceware en su página tiene bien detallados los diferentes mensajes, aunque realmente para verlo a fondo hay que ir a la propia página de HL7, ¿verdad? Ahí está toda la información, solo que es
menos digerible, ¿verdad? Como ver todo el estándar de DICOM que se puede revisar libremente, pero es un poco más duro de entender. Aquí está como más resumido. Entonces ellos lo que hacen es, han puesto documentación para los diferentes mensajes. Y están los mensajes que son como los más utilizados. Este ORU es el mensaje que lleva resultados de la observación. Todo flujo médico al final va a llevar a un resultado. Entonces, ese resultado que ya es el diagnóstico médico debe de ir en un mensaje ORU. Entonces, aquí ponen un caso de uso que sería que el LIS, el sistema de laboratorio, genera un resultado, lo manda por HL7, el motor de integración, este lo transforma y se lo manda, digamos, con una escritura directa a la tabla de un expediente electrónico de paciente, ¿verdad? Médico. Y así de esa manera hace la integración. Y aquí serían los detalles de los diferentes ORU. ORU tiene dos tipos, el R01 y el W01. El R01 lleva todo lo que es texto, datos, ¿verdad? O sea, en sí el reporte o el diagnóstico viene como R01. Y tiene otro caso que es W01, que es cuando son no un resultado, sino que son formas de onda. Porque como hay equipos, digamos los de monitoreo, todo el área de monitoreo o MDI se le llama, que es todo lo que no cabe dentro de imágenes, dentro de LIS, dentro de imágenes y dentro de LIS, ajá, perdón. Sería equipos que generan formas de ondas, señal de ECG, de nivel de oxígeno en sangre, todas esas señales, formas de onda, se pueden mandar como resultado en ORU y van a ir modelados con este tipo de ORU, el W01. Entonces él está mandando cada segundo una actualización con los valores de las formas de onda y de esa manera los sistemas se pueden ir graficando en tiempo real o almacenándolo, ¿verdad? Para que quede ahí la onda guardada, que al final es el resultado, ¿verdad? Del monitoreo de las variables de monitoreo. Entonces aquí ya se ve el mensaje, ¿verdad? Como les decía, MSH llevan todos porque es en sí la cabecera, o sea, quien identifica el mensaje en sí. Y luego iría PID, datos del paciente, PB1 son datos de la visita, OBX ya sería la parte del estudio. Y aquí nos va dando qué significa cada segmento, ¿verdad? Como les decía, MSH es el encabezado. Y es el encabezado obligatorio del mensaje y contiene información remitente y el destinatario, aquí se detalla, ¿verdad? Quién lo envía, si fue el IS, el KIS y para dónde va. También viene detalles de la fecha y hora de creación de ese mensaje. Y es obligatorio, pues todos los mensajes HL7 van a llevar MSH. PID, identificación del paciente. PB1, la visita. Entonces así modelan, les entregan ellos toda la información. Y esas que están aquí, que generalmente son, quiero ver, aquí en el OBX van a ir los resultados y CTI, identificación del ensayo clínico. Estos que van acá son opcionales, los demás sí son obligatorios. Y aquí abajo ya nos va dando los demás mensajes. Entonces, les dejo la referencia porque sale, es buena fuente de consulta. Aquí vemos el ADT, que se llama admisión, descarga y transferencia. Entonces, es todo lo relacionado a información de los pacientes. Aquí nos plantean también un caso de uso. Como son de ellos es iguana, siempre van a poner ese motor de integración. Entonces aquí sería otro sentido del flujo. El expediente electrónico genera los datos, o sea, quien maneja los datos del paciente debería de ser siempre el expediente. Manda el mensaje a ADT y luego el motor de integración lo va a transformar para los formatos que entienden los diferentes sistemas. Entonces, en este caso, como la información del paciente prácticamente es pertinente a todos, ¿verdad? Si se fijan aquí, estaría el IS, el RIS, farmacia, dispositivos, también la facturación. Entonces, en sí, la parte de los ADP es como la más crítica, ¿verdad? Porque viene toda la información del paciente y en primera instancia lo importante en estos sistemas es identificar al paciente, sus resultados.
Y aquí vendrían las diferentes tipos, ¿verdad? Hay una gran cantidad que solo nos definen unos cuantos y sería este que sería para admitir o visita, para hacer transferencia, como los datos de del paciente tienen que ser trazables dentro de la institución por donde va pasando. Entonces, todas las transferencias se guardan o se notifican por medio de un ADT A02. También tendríamos el registro del paciente con un A04, una preadmisión y así hay diferentes mensajes con diferentes momentos del flujo y se utilizan los que sean necesarios dentro del flujo que se ha definido, ¿verdad? Digamos, este es como un tanto polémico, que es la cancelación, o en uno que es para borrar pacientes. Hay sistemas que no permiten hacer el borrado porque siempre quieren guardar un registro de los pacientes que se han admitido, ¿verdad? Entonces, así es como trabaja el ADT. Igual viene aquí un ejemplo, si se fijan, siempre viene el MSH y ya vienen algunos característicos de los ADT. Ya son diferentes con el ORU. Y aquí vendría detallado cada segmento, MSH obligatorio, EVN nos define tipo de evento, porque ya según el tipo de evento va dando el flujo para llevar la trazabilidad del paciente en la institución. El PID, que también, pues, como es un mensaje que se trata del paciente, tiene que ir la parte de los datos del paciente. Y así, diferentes, también iría relativo a la visita, resultados, pueden ir ahí, si ya se generaron, ¿verdad? Originalmente por un ORU, luego esos resultados pueden ir también, se pueden distribuir por medio de un ADT. Como aquí más que todo se va manejando como el historial. Y luego, estos son los que vamos a ver ahorita en la práctica, ADT, ORU, ORM, también es otro, que esto es entrada de orden, ¿verdad? Ya que de la orden de trabajo para el flujo, generalmente, cuando se va a hacer un estudio, viene porque ya el médico ha hecho una orden, ha solicitado una orden de estudio, ya sea de laboratorio, de rayos X, tomografía, TAC. Entonces, en este caso, el caso de uso planteado es que en el KISS se genera la orden llega al motor de integración y este lo distribuye, ¿verdad? ¿Quiénes van a recibir órdenes? Generalmente LIS y RIS, ¿verdad? Porque son los estudios complementarios, generalmente van a ser laboratorio o imagen. Sin embargo, depende del flujo, pueden haber otros, pero esos serían como los de rigor. Eh, el de un mensaje de ejemplo, se fijan, aquí dice orden 01 y los segmentos. Si se fijan, varios se van repitiendo, ¿verdad? PID, MSH prácticamente van diciendo. Todo lo que tenga que ver con visitas lo va a llevar PB1 y así. Luego, no sé, aquí, si ya se quieren profundizar en esta área, son un montón, ¿verdad? Ya aquí les dejo la página, y ahí pueden verlos. Para la práctica vamos a usar esos. Otro importante de ver es ACK o un acknowledgement. Prácticamente los mensajes de ACK nos sirven, si se fijan, es bien cortito. Simplemente nos sirve y aquí le han puesto a manera de guía, everything was okay today. Entonces, básicamente es un mensaje de respuesta para estatus, ¿verdad? Cada vez que un mensaje se manda, un sistema tiene que responder con ACK para decir cómo fue la comunicación, ¿verdad? Va a tener diferentes estatus que van aquí en la parte del MSA, porque eso lo lleva MSH y el MSA, ¿verdad? Que es el segmento ya relativo al ACK. No va a llevar PID ni visita, porque simplemente es con respecto a que recibí un mensaje, lo procesé y qué pasó, ¿verdad? Pueden ser diferentes respuestas. AA, que es que fue un acknowledgement positivo. Si hubo un error en la aplicación sería AE, o si fue rechazado va a ser AR, ¿verdad? Entonces de esa manera uno ya puede saber en el log de los sistemas qué está pasando, ¿verdad? Application error puede ser que un servicio dentro del motor de integración o el sistema que está recibiendo tienen problemas. Y cuando es rechazado es por formato, generalmente, porque no se está cumpliendo alguno de los campos requeridos para esa comunicación. Eso ya
es parte de las integraciones ponerse de acuerdo qué datos, qué segmentos se van a utilizar, ¿verdad? Y por medio de los ACK es que vamos a llevar ese control, ¿verdad? Y otro que es bastante usado es el DFT, ¿verdad? Porque al final las instituciones, eh, siempre que se hace una orden, un estudio, eh, diferentes servicios, se va a facturar, ¿verdad? Entonces, para llevar los detalles de transacciones financieras se usan los DFT. Los DFT vienen pensados para mandar a un sistema de facturación. Hey, hicimos este estudio, ahí te van los datos, cobrarlo. Y así, digamos, si viene ya en un RIS, el RIS ya es más granular y va a poder decir al sistema de facturación, mire, si hicieron tantos estudios, se usaron tanto de medio de contraste, ¿verdad? Se usaron tantas jeringas y todos los descartables que se utilizaron, entonces ya el sistema de facturación va a ir descargando de inventario y generando los cobros. Entonces para eso sirven los DFT. Se fijan, segmentos utilizados, siempre el MSH. Aquí sí se requiere un evento para identificar qué tipo de parte del flujo sería, datos del paciente y ya en sí la transacción financiera, que eso se tiene que definir a manera de en el momento que se hace la integración, ¿verdad? Qué transacción es la que se espera que los sistemas médicos estén eh, alimentando, ¿verdad? Porque en sí, quien va a hacer ya la propia transacción financiera, facturación, pero los sistemas médicos como están en primera fila haciendo las operaciones que implican un cobro, lo que hacen es servir como sistema de apoyo, ¿verdad? Para darle datos reales y así se puedan hacer todos estos cobros, bueno, de manera automática. Y así básicamente es como trabaja HL7. Entonces, si ven, o sea, ver el mensaje así nomás no nos trae nada. O sea, sí es un estándar para interoperabilidad y lo que lleva es todos los datos respectivos de los pacientes, de los estudios, transacciones financieras, órdenes, y nos sirven para integrar sistemas. Entonces, la idea de la práctica es que, aquí es que veamos cómo se usan los mensajes ya con el sistema real. Si se acuerdan, cuando instalamos el DCM for Check, una de las diferencias con respecto a Hortonfax es que este sistema, además de que es más difícil de instalar, ¿verdad? Que solo corre en un Linux, es que sí tiene un módulo de HL7. Además del módulo o el servidor DICOM tiene un módulo de HL7, corre en el puerto 2565 y entonces él puede recibir comunicaciones HL7. Que, que hay ahí en las comunicaciones, pacientes, ¿verdad? Si le mandamos ADT, vamos a poder crear pacientes, editarlos y llevar todo el control por medio de ADT. Estudios. Los estudios parten de la orden. Entonces, la orden lo que crea es un ítem de modality worklist que pueden ver las modalidades. Ahí consultan los datos de la orden, porque de la orden se construye la modality worklist. Se completa el estudio ya con imágenes y ya pasan a guardarse como estudios. Entonces, DCM for Che admite todo este tipo de mensajes, así que lo que vamos a hacer es mandarle diferentes mensajes para ir viendo cómo se comporta la comunicación ya con este canal. Entonces aquí vendría parte de lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Lo que vamos a usar serían los ADT. Hay otro tipo de mensaje que es el OMI, que también viene orientado a las órdenes. Solo que es el que debería utilizar más en imágenes, sería el OMI. Ese es el que vamos a usar porque como DCM Forche es un sistema de imágenes, él solo admite OMI, no le admite ORM. ¿Y qué más? Y aquí vendría pues la base de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Para usar
Para crear las modality worklists se usa ORM y OMI. Para toda la gestión de pacientes vamos a usar EDTEC y vamos a ver ORU también para el tema de los diagnósticos. Entonces vamos a usar software o herramientas para HL7, o sea, no vamos a montar un motor de integración como tal, porque eso sí ya sería varias clases más. De hecho, es lo que se ve ya en la parte de el seminario que se dio este año, fue en base a eso, como los alumnos venían de ver informática médica, entonces habían hecho lo que hicimos nosotros ahorita, de hacer un sistema electrónico de registro de pacientes, y ya lo que hicimos fue a través de HL7 integrarlo y permitir hacer conexión con dispositivos reales. Pero en este caso también, como en el momento que se hacen los modelados de las integraciones, para no tener que montar sistemas completos, existen estas herramientas, ¿verdad? Y una de esas es Smart HL7 Tools, que son herramientas pequeñitas, programitas. Hay uno que es un viewer que lo que nos permite es abrir los mensajes HL7 para no estarlos viendo así, que es bien difícil entenderlo, ¿verdad? Viene con identificadores, uno le da clic a cada dato y ahí le va describiendo qué dato es y cuál segmento. Y también vamos a usar un sender para mandarle los datos al DCM for check. Y vamos a usar a DCM for check, que ya lo habíamos instalado desde una práctica anterior. Entonces, vamos, primero habría que bajar los tools, ¿verdad? Ay, no, puede abrir solo en otra página. Acá. Entonces, aquí SmartHL7 le muestra cuáles son sus diferentes programas y todo, ¿verdad? Aquí en Free Tools están todas estas herramientas que les menciono. Primero es el Viewer. Aquí viene una descripción completa de cada uno de ellos. También tiene para aplicar filtros, envío, también para recibir, digamos, quieren emular un, un sistema que recibe HL7, digamos, emular la parte de LIS o RIS, entonces se puede montar como para recibir, ¿verdad? Queda escuchando el servicio y recibe el mensaje HL7 y lo muestra. Pero para nuestro caso, vamos a más el viewer y el sender. Entonces nos vamos a la parte de download y ahí ya bajamos el que nos interesa, que sería el viewer. Acá, y el sender. Acá. No sé si tienen dudas. ¿No? Todo bien de momento, ingeniero. Vale, entonces cuando se descarga, vamos a crear un cartel y ahí guardarlos. Hoy le pueden dar donde quiera. Entonces ya nos están aquí en descargas y hay que sacarlos ahí. Este sería el viewer. Ya está. Sacamos todo lo que viene en el archivo comprimido. Y vamos a ver primero la parte del viewer. Le va a pedir instalar esta parte del .NET Framework. Le damos ahí. Espero que no se tarde mucho. Vamos a instalar. Y ya vamos acá. Cargue ejemplos de mensajes, porque esos mensajes están acá. Entonces vamos a bajar el ADP. Bien cortos. Luego, vale, ese es un mensaje OMI. Le vamos a decir no. Y vuelve un repito que está.
Pero que no pida reiniciar esto. Bien. Sí tengo que reiniciar. Lo vemos. Excelente. Vale. Entonces, una manera de usarlo es que bajen los mensajitos y los guarden y luego le den aquí cargar. Buscan, cargan, o la otra es pegar y lo agarro. Ahí. Entonces, si se fijan, ya aquí tenemos el mensaje UMI. Entonces, él ya le va dando de una manera organizada qué segmentos tiene y en cada segmento qué campos están usando y le da ya la explicación o la descripción con respecto al estándar. Entonces, de esa manera, uno ya se ubica qué tipo de dato es o si está haciendo las plantillas, porque en las integraciones lo que se hace es generar plantillas, ¿verdad? Y esas plantillas se van a ir llenando con los datos que vienen del flujo real de pacientes y de estudios. Entonces, cuando uno está modelando las plantillas, es importante revisar con esto que estemos usando el segmento que es, porque como interpretar pipe se puede perder uno, ¿verdad? Si lo pone ya en otro pipe, ya no es el dato que queremos. Entonces, nos sirve también para revisar eso, que todo esté en orden, que sea el dato que sí queremos, ¿verdad? Y así a tener bien definido lo que es el mensaje. Entonces, si se fijan aquí, vemos el PID, toda la parte que es de la identificación del paciente, viene acá. Dentro de cada campo, en los segmentos, pueden ir divididos por este simbolito que no sé cómo se llama, este, como piquito. Entonces ahí van divididos el ID, los nombres, y, perdón, digo, el ID y otros datos de replicación vendrían acá. Luego aquí viene apellido y nombre, vienen divididos, ¿verdad? Por eso. Entonces, este sería el campo completo de apellidos y este completo de nombres. Si el paciente tiene más nombres, van a ir aquí por, por espacios, ¿verdad? Pero él entiende que luego en el campo PID del nombre, o sea, en el 5, o sea, después del quinto pipe, va a ir lo que es nombre, primero los apellidos, tantos cuantos sean, pero después del carácter este, ya lo que viene es el nombre, ¿verdad? Y así es como va dividido todo. Luego aquí iría la parte de la fecha de nacimiento, el género. Y así es como sirve el viewer. Ahí en la práctica lo que les pide es que lo hagan con los diferentes mensajes. Entonces ahí cuando estén haciendo la práctica ustedes lo pueden ir revisando. Luego pasaríamos a la parte de crear una orden de trabajo. La orden de trabajo la vamos a hacer con el mensaje OMI. Entonces sería, bueno, el mismo que digo. Ah, ya lo tenemos aquí el OMI. O sea, es este OMI lo vamos a usar. Vamos a dar aquí copy. Ya está en el portapapeles y probamos a abrir el sender. No sé si es el que me va a pedir que reinicie, pero bueno, le damos pegar. Pues ahorita apareciera que si va a funcionar sin el reinicio. Y aquí ya iría, como este es un software que va a hacer un envío por la red, ya nos pide más datos, ¿verdad? Solo un visualizador.
Y aquí tiene esta ventanita que es para mostrarnos el ACK que va a dar el sistema al cual estamos enviando. Entonces, ¿qué necesitamos? La IP, ¿verdad? Cuando estén ustedes trabajando con su máquina virtual, tienen que identificar cuál es la IP de la máquina. Yo aquí donde tengo el diseño, ya lo perdimos. Aquí está. Entonces la IP de este sería acá. Esta. Aquí solo es la IP. Como lo copié en la parte de la URL, me puse todo. Y aquí el puerto 2575. Y nada más eso. Ya con eso tendría que poderse enviar. Probamos. Y ahí está. Si se fijan, ya nos dio un ACK. E inclusive el software es como trabaja con colores. Cuando da error, se pone rojo. Y aquí ya nos dice ACK. ¿Se recuerdan? Doble A quiere decir que fue aceptado sin ningún problema. Digamos, mandémoslo a un puerto incorrecto. En memoria. Tendría que dar timeout, creo. Ahí está. Pero ahí lo que nos da es un error de red, ¿verdad? No hay un ACK con status. Si vamos, pero sí hay un error. Y aquí nos dice esto es parte del software, error de red. O sea, no hay conexión, ¿verdad? Porque el puerto no es correcto. Entonces ahora vamos a ver en el DCM for Che que con ese OMI tendría que estar recibiendo un ítem de modality word list. Por decir el SIM en internet pequeñito. Aquí ya se ve más o menos. Entonces, si se fijan, ha creado el ítem. Esto ya va a variar dependiendo de la interfase de cada software. Eh, pero en sí lo que nos indica es un ítem de Modality Wireless con los datos del paciente, el ID del paciente, fecha de nacimiento, género, y ya dentro de el estatus, dentro del flujo en radiología, a un ítem de Modality Wireless se le conoce como agendado, schedule, que quiere decir que esto es un ítem que no tiene imágenes aún, solo tiene los datos del paciente y del estudio que se está pidiendo. Entonces, esto lo van a poder ver las modalidades, los equipos, ¿verdad? De imágenes, lo van a poder ver. Ya se hace el estudio del paciente y luego se retorna con las imágenes a terminar de completar este registro. Y eso es lo que ya luego se tiene que reportar al, al expediente electrónico, al GIS, enviar resultados y todo lo que se requiere en el flujo. Entonces, aquí ya tenemos nuestro ítem de Modality Worlds. No sé si tienen dudas en el momento. Todo bien, ingeniero. Vale. Entonces, luego venimos a ver el, la parte de ADT, ¿verdad? Que esto es para manejar al paciente. Si se fijan, parte importante en estas comunicaciones HL7 es que si hemos recibido un mensaje OMI y por eso el mensaje lleva a la parte del segmento PID, nosotros no teníamos este paciente registrado en este sistema, pero como el mensaje HL7, esos diferentes segmentos del mensaje OMI, llevamos los datos del paciente y los datos del estudio. Entonces él automáticamente, a través de las relaciones que tienen en sus tablas internas, pero por el hecho de que él entiende un mensaje HL7, sabe que todos los datos que vienen en el PID los vamos a usar para crear un paciente. Y todo lo que viene en el OBX lo vamos a usar para crear un estudio, o en este caso un estudio de multivortes. No tenemos que hacer el paso de primero crear un paciente y luego el paciente crear el estudio. Realmente esa es la relación que existe. Pero esa es la ayuda que nos da HL7, que ayuda de esta manera los
flujos pueden trabajar de manera más eficiente, ¿verdad? Entonces, así es como él ha creado tanto el paciente como los datos de estudio a través de el OMI. Pero en este caso también una comunicación normal dentro de los sistemas es mantener el control de los pacientes. Por eso siempre vamos a tener una parte que es para el manejo de toda la información de los pacientes. Entonces, para eso vamos a usar los ADT. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es crear otros registros de pacientes por medio de mensajes ADT. Entonces dice que primero enviamos un ADT 04. Vamos a buscarlo aquí y está acá. Copiamos, pegamos y veo que sale por el correo. Correcto, sí. Paciente, ¿cómo se llama? Buscamos en el PID. Se llama López María Alejandro. Entonces lo mandamos. Fue recibido. Y buscamos en Pax Risbol, también. Habla HL7 y le doy a actualizar y aquí está el paciente. Pues su número de ID. No hay modality worklist de ese paciente porque nada más estamos manejando datos de paciente por ser una ADT. Entonces así es como se va manejando esto. Si quieren hacer otras pruebas con otros datos de paciente, lo que hacen es agarrar la plantilla, que es lo que les he puesto aquí, esta plantilla, y digamos pueden utilizar un sistema de AI, de IA, y le dicen, utiliza esta plantilla y créame el ADT para crear el paciente, no sé, John Lennon, ¿verdad? De edad tanto, fecha de nacimiento tanto, un número de teléfono y dirección y ya él haría eso. Antes de tener esas herramientas nos tocaba ir agarrando todos estos mensajes en archivos de texto y ir haciendo pruebas, cambiando datos. Pero ahora con esas herramientas es fácil. Pero como la idea siempre cuando está en etapa de pruebas es hacer todas las pruebas unitarias posibles, ¿verdad? Para encontrar fallas. Entonces, viendo la guía, esto sería la parte de crear un paciente, ya lo creamos. El ADT08 es para editar los datos del paciente. Aquí lo vamos a usar para editar el nombre y la dirección. De aquí, el ADT08. Si se fijan, la diferencia es, aquí se llama ya López de Pérez María Alejandro. López Pérez María Alejandro. Entonces, y le cambia también, que dice la fecha, la dirección, perdón. Y es Santa Tecla, San Salvador. Entonces ha hecho ese cambio en la dirección y en el nombre. Entonces copiamos el ADT08 para actualizar y lo ejecutamos. Y este es un escenario bien común, que existen pacientes duplicados o existen errores en los datos de pacientes o que no les ponen el apellido de pasada y luego hay que cambiarlo. Es bien usual que pase eso. Y lo enviamos, ¿verdad? Vamos a ir siempre sender, pegamos, vemos que es el correcto, es el 08, exacto. Vamos, lo recibió, nos vamos al sistema y ahí está, ya lo cambió. Entonces, así es como se van usando los mensajes, ¿verdad? ¿Quién genera esos mensajes? ¿Quién llena de datos esos mensajes? Los datos vienen de su sistema de registro electrónico, de, de un sistema de datos de paciente. Entonces, ¿qué se hace? Se monta el motor de integración. Ese motor de integración, una manera de entrada de datos es hacer lecturas de tablas de bases de datos. Entonces, como que la implementación más fácil es del lado de la entrada del canal, leemos la tabla de estudios y de pacientes del EHR, generamos los mensajes ADT y del otro lado de la salida del canal mandamos el ADT al DCM Forche. Entonces, de esa manera, tu expediente electrónico va a estar integrado con este Fax, van a tener los datos homologados y van a tener el flujo completo, porque también ahí se va a producir una modality worklist, esos datos van a llegar a los equipos y ya se cierra todo el ciclo. Luego de eso, los resultados, que esos pueden llegar a múltiples
opciones de entrega. También por medio de del motor de integración y los diferentes puntos del sistema. Y ahora la otra parte que viene es borrar. Como les decía, generalmente borrar no se ha soportado. De hecho, DCM4Che no soporta ser borrado por medio de mensajes HLC. Pero vamos a usar el ejemplo para que lo veamos. Entonces ese es el ADT23, también 29 para borrar. Vamos a probarlo. Borrar. ADT23, enviar. Y ahí nos dice, ¿verdad? Mensaje no soportado. Ya cambia el estatus aquí en el ACK a R, ¿verdad? Entonces, no es un error, es que el sistema no lo soporta porque ellos han considerado que no se deben borrar los datos de pacientes. Si verificamos, ahí está. Ustedes pueden probar con el otro mensaje, con el 29, y van a ver que es lo mismo. Entonces, ¿cómo se puede borrar, ¿verdad? Lo que se hace en ese caso es, generalmente se requiere borrar porque se generan registros duplicados. ¿Qué es eso? Un ejemplo sería lo que les dije de viene alguien y crean doble registro, uno donde tiene el apellido de soltera y el otro de casada. Y al final, el correcto es el de casada, digamos. A veces también puede ser al revés. Ya no era casada, sino que ya era soltera. Entonces, puede ocurrir. Pero el detalle es que se tienen dos registros para esa paciente, que es la misma persona. Entonces, lo que se quiere es que todos los estudios se guarden en el registro correcto y se borre el registro incorrecto. Entonces, para eso existe una función de los ADT que es para hacer un merge, para hacer una fusión. Entonces, en él se detalla el ID del mensaje, perdón, del registro incorrecto y el ID del registro correcto. Y viene él, ya sabe que es un ADT A40 y lo que hace es unirlo, ¿verdad? Meter todos los datos o estudios que tienen el registro incorrecto bajo los datos del registro correcto. Entonces ya queda todo nombrado con los datos del paciente como debería ser, correcto. Entonces veamos el ADT A40. Bueno, para poder hacer ejemplo necesitaríamos tener registros incorrectos también, ¿verdad? Entonces vamos a crear un paciente. El que tenemos actualmente es, digamos, el que está incorrecto, ¿verdad? Todo lo que está acá está incorrecto. No era así, o sea, realmente el escenario que estamos planteando es que realmente era otro paciente, no era ella, ¿verdad? Es otro paciente. Entonces necesitamos fusionar este ID con los datos correctos. Entonces primero vamos a crear un paciente con los datos correctos, siempre con ADT A04. Entonces, ese está aquí como ADT A04, crear correcto. Aquí está, era otro paciente realmente. Pusieron con los datos incorrectos. Pegamos, lo enviamos y ahí se crea. Si vamos a hacer mejor share, ya tendríamos todo. Entonces, necesitamos que estos datos queden fusionados aquí, ¿verdad? Ya vimos que borrar no funciona, no se puede. Entonces, vamos a usar el mensaje de merge para fusionar estos datos, esos estudios con estos. Entonces, ese sería este ADT A40 para fusión. Lo copiamos, pegamos. Y aquí está el campo adicional es este, que es MRG de merge. Y aquí le estamos diciendo quién es el mensaje, perdón, el registro incorrecto, que sería el MRN 7777, y lo vamos a fusionar con el MRN correcto. Entonces, hacer un doble chequeo. Aquí están, ¿verdad? Este es el incorrecto, este es el correcto. Veamos. Aceptado. Y ahí estaría.
Entonces así es. Práctica.